Esto es Trends, el podcast de Más Consulting, y el episodio de hoy se titula Así funciona un think tank por dentro. El Real Instituto Elcano es, yo diría, el veterano de la comunidad de think tanks en España, porque nacimos hace 20 años aproximadamente. FAES es un think tank, llamado think tank, un laboratorio de ideas, una fundación que tiene además una denominación muy expresiva, porque es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. La Fundación Alternativas nació para, por supuesto, como todo think tank, para influir, pero con un sentido de independencia. El Instituto Español de Estudios Estratégicos, que ese es el nombre completo, es, por decirlo en terminología actual, es el think tank del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, de las Fuerzas Armadas. Foro Regulación Inteligente es una iniciativa privada que nació pues hace ahora unos 5 años y que está centrada en el análisis del entorno regulatorio, fiscal, normativo, en el que se mueven las empresas. La Fundación Disenso es un think tank vinculado a la tercera fuerza política del país, Vox. Acabamos de escuchar a Charles T. Powell del Real Instituto Elcano, Diego López Garrido de Fundación Alternativas, el general Francisco José da Cova del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Diego Sánchez de la Cruz de Foro Regulación Inteligente y Jorge Martín Frías de Fundación Disenso. Todos dirigen sus respectivos think tanks, cuyo funcionamiento interno, y por analogía el de cualquier think tank, vamos a conocer de su mano. Pero lo primero, una pregunta. ¿De dónde procede el término think tank? Diego López Garrido de Fundación Alternativas nos da una pista. Esto es un término inventado por el área anglosajona y sobre todo en el Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos. Para concretar más, la expresión think tank trae su origen de la Segunda Guerra Mundial. Hacía referencia a una sala segura a prueba de espionajes y filtraciones, donde se discutían planes y estrategias. Los think tanks, o laboratorios de ideas, por tanto, nacen en el ámbito de la defensa y la seguridad nacionales. Siguen existiendo think tanks en esa órbita. Es el caso del Instituto Español de Estudios Estratégicos que dirige el general da Cova. Nuestra misión, por lo tanto, consiste en analizar, investigar, valorar los eventos a nivel mundial que de una manera o de otra, como te digo, puedan tener una determinada repercusión o una determinada relevancia para la seguridad nacional española y como país, además, miembro de la Unión Europea. Las cuestiones a las que se refiere el general da Cova tienen también un impacto directo en el día a día del español de a pie. ¿Quién no ha oído hablar del 5G? Aunque creamos o pensemos que es un asunto que se está dilucidando en mesas lejanas de nuestra España, al final eso tendrá una relevancia práctica en el ciudadano español cuando vaya a comprar su próximo smartphone o cuando decida con qué empresa contrata sus servicios de Internet en un futuro ya presente. Los militares son solo un tipo de think tanks. Los hay también políticos, como la Fundación Alternativas, de Diego López Garrido. La Fundación Alternativas nació con el objeto de ser un centro de pensamiento que en un momento en el que la izquierda había perdido el gobierno, cuando pierde el gobierno Felipe González, se necesitaba en el seno del ámbito amplio de la izquierda. Que se mueva en el ámbito de la izquierda no significa que Alternativas no sea respetada también entre amplios sectores de la derecha, con los que no duda en colaborar si es en beneficio del interés general. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con gente de ese mundo conservador y con gente de otro tipo. Vamos a trabajar en una serie de cursos sobre los fondos de recuperación y de transformación y resiliencia europeos. Nos parece esencial para España, sea de izquierdas o sea de derechas. Muy importante que eso nos saque del agujero económico en que estamos, como consecuencia de la pandemia. Desempeñar su labor con seriedad a lo largo de 20 años tiene sus recompensas. Estamos en el top 100 de los think tanks del mundo en muchas cosas. Es una fundación considerada como rigurosa e importante. Muy distintas a las circunstancias fundacionales de Alternativas son las de FAES. Nace en Valladolid durante la presidencia
de José María Aznar, como en la Junta de Castilla y León, y nace como un instrumento de contacto con la sociedad y de reflexión. Se produce un proceso de fusión de las diversas fundaciones vinculadas o en la órbita del Partido Popular, y en el 2003 FAES pasa a ser la fundación única del Partido Popular, en cierto modo replicando lo que en términos políticos había ocurrido con la integración de los diversos partidos de centro-derecha. Igual que Alternativas, FAES, que hoy dirige Javier Zarzalejos, es un think tank político. Está dedicada a la reflexión, al estudio de lo que son esencialmente políticas públicas, asuntos constitucionales, problemas económicos, todos ellos que tienen un impacto político y social relevante. Entre los logros de FAES a lo largo de los años se cuenta la potencia de la marca misma, como explica Javier Zarzalejos. FAES se ha convertido en sinónimo de fundación política. Que cuando vemos que no sé qué partido quiere constituir su FAES y el otro partido quiere crear una FAES, pues eso significa que ya la marca ha sustituido al producto en su denominación, ¿no? Y eso, pues sin duda, es una gran satisfacción. Un think tank político de reciente constitución es Disenso, que dirige Jorge Martín Frías, con un triple cometido. Pensar en la España de los próximos 20 años y, por tanto, profundizar en las ideas. El segundo objetivo es ganar la guerra cultural, es decir, abrir debates y espacios fundados en ideas que permitan hacer frente a la opinión dominante o a la opinión visible. Y, en tercer lugar, establecer alianzas internacionales que permitan fortalecer los vínculos a través de los ideales compartidos y contrarrestar la influencia en España, Europa y la Iberosfera del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Martín Frías hace un balance satisfactorio de los 6 primeros meses de vida de Disenso. A pesar del poco tiempo que llevamos, sí que estoy bastante satisfecho de un poco de cómo hemos logrado consolidar la imagen de lo que somos e incluso de tener cierta influencia. Influencia como la obtenida por la Carta de Madrid, documento fundacional del Foro de Madrid, con el que la Fundación Disenso pretende dar cumplido término al tercero de sus cometidos: contrarrestar el alcance del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y luego de lo que sí que estoy bastante satisfecho es del éxito que ha tenido la Carta de Madrid, que ha logrado aglutinar a más de 100 firmas internacionales de todos los países de Iberoamérica y también de Estados Unidos, y todos firmas con una carga bastante además también simbólica. También joven, pero con objetivos distintos a los que puedan tener Disenso, FAES o Alternativas, es Foro Regulación Inteligente, el think tank que dirige Diego Sánchez de la Cruz. Nuestro objetivo es promover la libertad de empresa en España, que los agentes privados puedan operar, invertir, crear riqueza, crear empleo con las menores trabas posibles. En pocos años y a base de mucho trabajo, Foro Regulación Inteligente también ha obtenido éxitos en su labor de think tank. Un ejemplo que te doy es el de la noción de los spending review, la revisión del gasto en español, ¿no? Este es un principio que no estaba dentro de la conversación española cuando nosotros empezamos a trabajar, y que ahora mismo es prácticamente compartido por todo el espectro político. Si Foro Regulación Inteligente se mueve en el plano de la economía, el Real Instituto Elcano lo hace en el de las relaciones internacionales. Su director, Charles T. Powell, lo explica como una fórmula sencilla en su planteamiento, pero ambiciosa en su alcance. Nuestra idea, aunque suene un poco pretencioso, es explicar el mundo a los españoles y explicar España al mundo. Que el Real Instituto Elcano esté cumpliendo con creces los objetivos que se marcó hace 20 años no parece una opinión, sino un hecho. Y probablemente por eso en el último ranking que quizás ha visto de la Universidad de Pensilvania, pues aparecemos, quizás es un poco exagerado el resultado, ¿no? Me da casi un poco de vergüenza. Nos colocan como el segundo think tank más importante de Europa Occidental, el 1º del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales y el 29º del mundo en general, incluyendo a Estados Unidos. Otra forma posible de clasificar los think tanks es según sus fuentes de financiación. Tomemos como objeto de análisis Elcano, FAES y Alternativas. Cuando nacimos
la mitad de nuestra financiación era pública, del Estado. Hoy en día es de menos del 18% aproximadamente. Somos el resultado de esa cooperación público-privada. Hace 4 años tomamos la decisión de común acuerdo con el Partido Popular de continuar como una fundación independiente. La Fundación Alternativas es una fundación progresista, no partidaria, no depende de un partido político. Lo cual tiene consecuencias, primero, sobre sus órganos de gobierno. Lo que ha crecido enormemente durante estos años es la presencia de las empresas en nuestro patronato. Y después sobre su financiación y sus recursos. Nosotros no nos beneficiamos en absoluto de fondos que provengan del presupuesto del Estado, que son los que le dan dinero a los think tanks, a las fundaciones o a los centros de pensamiento de partido. Pasamos de una financiación que aproximadamente era privada y pública al 50% a una financiación que es financiación estrictamente privada en un 98% de los recursos que la fundación dispone anualmente. Nosotros el 1 de enero de cada año tenemos 0 euros en nuestra cuenta. Depender de los ingresos privados pues no es fácil. Y por tanto, todo a lo largo del año nosotros tenemos que buscarnos las habichuelas. Nos financiamos competitivamente. Y eso significa hacer trabajos siempre desde el punto de vista de la independencia. Es decir, acudimos a concursos fundamentalmente de la Unión Europea, pero también de la OTAN y también de fundaciones extranjeras. Por ejemplo, la Korea Foundation de Corea del Sur, la Japan Foundation de Tokio y también de algunas grandes fundaciones extranjeras, como por ejemplo la fundación de Bill y Melinda Gates. Nos presentamos a licitaciones que sacan algunos ministerios, por ejemplo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por ejemplo el Ministerio de Defensa, hacemos el Ministerio de Cultura, pero siempre en una competición abierta, y lo mismo con una empresa privada, ¿no? También colaboramos con importantes empresas, algunas de ellas en el IBEX 35. Vistas las distintas clasificaciones de los think tanks, analicemos los mecanismos con que cuentan para alcanzar sus objetivos. Pero antes, propongamos a nuestros entrevistados un ejercicio. ¿Qué puede parecer un think tank y no lo es? El Instituto Español de Estudios Estratégicos no hace inteligencia. Nosotros trabajamos siempre con fuentes abiertas. Queremos evitar precisamente el entrometernos en un mundo que no es el nuestro y que está cubierto por otras instituciones, que obviamente cualquier país serio, y afortunadamente el nuestro lo es, tiene sus órganos de inteligencia a todos los niveles, a nivel gubernamental y a nivel también del departamento, concretamente el de defensa. No nos dedicamos a la propaganda electoral, nuestra labor se centra en la reflexión. Y en cualquier caso, la parte más activista, si quisiéramos denominarla así, sería la guerra cultural, pero en cualquier caso eso entraría más en el ámbito de la prepolítica. No somos una universidad, no tenemos el objetivo de transmitir conocimiento para informar a un alumno o una alumna. Nosotros no hacemos lobby en el sentido de que no perseguimos un contrato concreto. No tenemos un objetivo, digamos, crematístico específico. Una vez clarificado qué es y qué no es un think tank, veamos las herramientas con las que llevan a cabo su labor, anticipando la conclusión de que son similares, no importa si hablamos de Elcano, FAES, Disenso, Foro Regulación Inteligente, el Instituto Español de Estudios Estratégicos o Alternativas. La Fundación tiene primero un staff que trabaja de una forma permanente y full time. FAES, desde el principio, decidió no ser una fundación en la que existiera, digamos, un cuadro de expertos trabajando, eso que se dice in-house, ¿no? Sino más bien una fundación que utilizara sus recursos para ir creando redes de colaboradores que pudieran actuar de una manera más flexible a la hora de reflexionar, de elaborar, de estudiar
los diversos temas. Pero yo siempre he defendido este modelo, ¿no? No seríamos capaces de hacer todos los análisis que queremos hacer en un mundo tan complejo si no recurriéramos también, y también de esto me gusta presumir, si me lo permites, recurrimos en gran medida a colaboradores externos. Producimos informes independientes centrados en temas de actualidad, a veces macroeconómicos, a veces microeconómicos. Nosotros producimos documentos, producimos sobre todo 8 grandes informes anuales. Tenemos las publicaciones que están divididas o subdivididas bajo 4 categorías. También organizamos seminarios. Que también emitimos por un canal de YouTube que tenemos aquí en el CSD. Oye, una página web, claro. Y toda esa ingente producción intelectual, fruto de una actividad tan intensa, ¿es solo para consumo interno de los think tanks? Por lo hablado hasta ahora con los participantes en el episodio, se entiende que no. Esto se quedaría cojo si los resultados de esos análisis y las conclusiones de esos análisis se quedaran en el cajón, ¿no? A todo eso hay que añadirle una actividad privada de divulgación de los informes, que lo que nos lleva principalmente es a presentar esa documentación a empresas, inversores y, en definitiva, partes interesadas en conocer esas investigaciones. ¿Cómo aterrizamos ese conocimiento que puede parecer abstracto? Pues, entre otras fórmulas, reuniendo a personas que estamos intentando que formen parte de un mismo ecosistema, pero que hasta la fecha vivían en silos o trabajaban en silos que no se conectaban entre sí. Hay 2 dimensiones que yo creo que son importantes en lo que ha sido la trayectoria de FAES. Una, ser de alguna manera una puerta abierta a la sociedad, de muchas personas que a lo mejor no se sienten cómodas colaborando con un partido político, pero que sí pueden perfectamente acomodarse a un trabajo, una colaboración, una aportación de sus ideas en el marco de una fundación. Nosotros somos intermediarios, en el fondo, entre la gente que produce ideas y la gente que las consume. Nuestro objetivo consiste en atraer conocimiento, transformarlo en ideas y en ponerlo al servicio de la sociedad española. Es decir, nosotros intentamos captar ese conocimiento disperso que existe no solamente en la sociedad española, en todas las sociedades de nuestro entorno. Entonces, aparte de asesorar, como es lógico, a las autoridades del Ministerio, lo que hacemos, y además nos volcamos como prioridad absoluta, es compartirlo con la sociedad española. ¿Por qué? Porque es relevante. Lo que somos es simplemente eso, una herramienta al servicio de la sociedad civil y de las empresas y los inversores y del sector privado, en definitiva, para que pueda moverse hacia un entorno de menos trabas y más facilidades. Todo think tank en el mundo tiene un objetivo de reflexionar en profundidad. Y por otro lado, la necesidad de reflexionar sobre los grandes asuntos políticos sobre los gobiernos tienen que pronunciarse y que constituyen hoy por hoy la esencia o los temas más importantes del debate público. Por lo tanto, sí que tiene repercusiones inmediatas y clarísimas en el día a día del ciudadano más desconocido o más anónimo de cualquier sociedad, no solo de la española, pero a nosotros lo que nos interesa, lógicamente, es la nuestra. Porque lo que queremos es aumentar la influencia de nuestras empresas, de nuestra administración, de nuestras universidades, del conocimiento español, allí donde esté presente. Nuestra función consiste más en influir en la opinión pública. Todo think tank pretende influir, por supuesto. Los think tanks yo creo que influyen bastante en la sociedad. Eso es lo que hacemos, influir en la opinión pública e influir a la vez en los decisores económicos, en los decisores políticos, porque esa será la forma en la que nuestra forma de ver las cosas pues se lleve a cabo a través de eso. Nosotros podemos decir a fecha de hoy que las reformas que hemos sugerido desde Foro Regulación Inteligente han tenido un eco fuerte en la actualidad política, y esto nos parece una victoria importante. Es una victoria, según Diego Sánchez de la Cruz, porque ahí, en su capacidad de incidir en la realidad, un think tank se juega su sentido y pervivencia. Es una institución, reiteradamente, no logra tener impacto en el debate público, no logra tener impacto en el debate político, no logra tener
impacto a nivel empresarial, pues al final esa institución está condenada a enfrentar un declive y a verse sustituida por otras que den soluciones más ajustadas a lo que necesita el sector privado como defensa de ideas y de principios clave para la vida pública. Ni la irrelevancia ni el declive parecen ser el estado actual, ni el previsible destino de los laboratorios de ideas que han participado en este episodio. Al contrario, todos funcionan a pleno rendimiento con independencia de los principios que les inspiren, el objeto de sus análisis o el tiempo que lleven en activo. Y ya que hablamos de tiempo, una última pregunta. ¿Son los think tanks instituciones con futuro? Yo creo que hay futuro en España para los think tanks. Lo hay. Pero necesita desarrollarse una cultura que facilite que haya una mayor presencia. Hay mucha competencia en el sistema y que eso genera una rivalidad sana a la hora de poner buenas ideas encima de la mesa y de luchar por esa influencia en la esfera pública. Entre todos estamos creando una comunidad think tankera española que no existía cuando yo empecé en esto, hace ya más de 20 años, y estoy muy orgulloso de formar parte de ella. Ojalá que la sociedad española en su conjunto pues se vaya dando cuenta de que es bueno tener, digamos, bolsas de pensamiento en las que pues seamos capaces de trascender el día a día de la política, que a la velocidad en la que se producen los acontecimientos pues parece que siempre nos devora e impide pensar un poquito más a largo plazo. Hacia el futuro, con las luces largas y con un carácter muy abierto, muy flexible. Y eso es lo que tiene que hacer un think tank. Es obvio que en un mundo tan complejo esa actividad tiene un futuro, pero un futuro muy, muy, muy abierto y muy brillante, ¿no? Has escuchado Trends, el podcast de Mas Consulting.